Suscríbete para apoyar a nuestro refugio de animalitos rescatados y bienvenido al Elí Astral Tarot para mejorar tu vida. Bueno, vamos a comenzar con tu lectura, Tauro. Y hoy el arcángel Gabriel te quiere decir lo siguiente. Niños a tu alrededor. Tu amor es necesario para sanar a otros. Niños están en tu camino y requieren de tu luz y guía. Tienen tanto fuego que requieren de tu contención amorosa. Conozco tus límites y tus capacidades, no la limites. Entrega lo que eres con amor. Cuando nos hablan de niños, nos hablan de personas con una evolución espiritual un poquito menor, ¿sí? Gente un poco inmadura que a veces aparece en nuestro camino para que nosotros seamos sus maestros. Por eso quiero que ya escribas en los comentarios lo siguiente. Mi amor es sanador, ¿sí? Porque cuando tú comienzas a hacer día a día estos decretos y estas afirmaciones, cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor y de verdad que todo mejora. La lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar y feliz cumpleaños, Tauro, ¿listo? Vamos a ver energía, economía y amor. Y al final una meditación corta. En cuanto a energía, te dicen en el estudio hallarás la clave. Mira que esto me habla acerca de que muchos de ustedes sienten como atracción o feeling por este tipo de cosas o de conocimiento esotérico, de metafísica. Y me dice que es momento de tomar un poco más con seriedad estas cosas y comenzar a estudiarlas, así como si fuera una carrera, ¿sí? Por ejemplo, yo te recomiendo Dolores Cannon, Neville Goddard, que comiences a explorar material metafísico, Vadim Silan, y que de esta manera, créeme que vas a aprender cómo materializar o manifestar cosas que tú quieres. Me dice que estos temas te gustan, pero te estás quedando como muy en la superficialidad, ¿ok? Bueno, tu segundo mensaje energético te dice, habrá castigo y reconciliación. Esto me habla acerca de el karma, ¿sí? De que tú de pronto a veces piensas que el karma pues no te va a llegar, no le va a llegar a cierta persona que en algún momento puede haberte lastimado. Y pues esto no es así. Realmente pues el karma siempre llega a las personas cuando han hecho algo malo, ¿sí? Y esta no va a ser la excepción. Entonces quiero que te interiorices de que realmente hay una persona que tú estás esperando saber si va a pagar o no por un daño que te hizo. Y déjame decirte que el universo te está diciendo sí. Será en el tiempo que el universo decida y en la manera que el universo decida. Y por otro lado te dicen lleva paz y sabiduría. Entonces, mientras tanto tú enfócate en ser eso, paz, sabiduría y en aplicar todo lo que vas a empezar a estudiar. Bueno, pasamos ahora al plano de lo económico. Te invito a suscribirte, activar la campanita. Para ti es gratis, para nuestro refugio animal es muy importante. Números de la suerte estos días: 77, 44, un número maestro, y el número 61. Miren que aquí también tenemos una tríada de 7, 7, 7, 7. Entonces es importantísimo que tú sepas interpretar lo que esto significa. Bueno, situación actual de algunos de ustedes. La situación de algunos de ustedes viene representada por esta reina de bastos. Sí, es una carta que nos habla o nos indica acerca de que eres una persona que siempre tienes un sincero interés en ayudar a los demás económicamente o en tu trabajo. Siempre estás ahí para lo que las personas necesiten. Sin embargo, sabes, tienes que tener como un poco de cuidado, porque pienso que en los próximos días alguien va a actuar así como con esta actitud del caballero de espadas invertido. Sí, alguien va
a intentar hacer que cometas como un error por imprudencia, ¿sí? O sea, es como que te va a presionar para que le ayudes con algo económico y esto te podría estar como metiendo en problemas, ¿sabes? Entonces, pues para que lo tengas muy en cuenta, de una manera muy armónica, me dice este 2 de espadas, tú puedes acercarte a esta persona y decirle, oye, no, o sea, realmente en este momento necesitas es proteger lo que es tuyo, tu puesto, tu dinero. Tú eres una persona fuerte y necesitas aprender a decir no. Sí, a que tus prioridades son tus cosas. Sí, entonces está bien que tengas corazón, pero también hay que tener amor propio y ser tu prioridad. Como te digo, siento que una persona te va a llevar como al límite, intentando presionarte como para que aceptes un trabajo o le prestes algún tipo de dinero. Entonces, pues para que no caigas como en ese juego que esta persona quiere intentarte hacer. Pasamos ahora a la parte sentimental y te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Recuerda que estamos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Letras importantes, tenemos la R, la B grande, la M o W. Por acá tenemos la H y la C. Esa letra puede estar en cualquier parte del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Veamos ahora signos importantes. Tenemos a Virgo, otros Tauro, Aries, Piscis, Géminis. Bueno, hay una persona que contigo en el amor tiene una doble cara. Esto me lo representa este arcano mayor de la luna. Y siento que algunos de ustedes su intuición ya les está diciendo quién es. Siento que hay un amor que realmente no está siendo tan honesto contigo. Y siento que es una persona con muchas mentiras. Sí, no es realmente lo que te prometió. No es realmente esa persona honesta. No es esa persona como leal que decía ser. Entonces, pues para que lo tengas muy en cuenta, porque siento que es alguien que no es de confianza, ¿sabes? Siento que es alguien que, como dicen por ahí, pues te pintó pajaritos en el aire, hizo falsas promesas. Y aparte, en algunos casos, no en todos, es alguien que se atreve, además de todo, a hablar mal de ti. Qué feo esto, ¿no? Qué feo. Para algunos esta situación ya ha pasado, está pasando, va a pasar. Las líneas de tiempo en cada caso pueden ser muy diferentes. Y esta es una carta que me implica distancia, tomar distancia física y emocional de esta persona. Porque como te digo, es una persona que lo único que hace es vivir de las mentiras, engañar, y pues tú tienes que alejarte. Mira que esta carta del 8 de bastos o el 8 de varas es una carta que nos indica que es una decisión que tienes que tomar de una manera súper pronta, súper rápida. No esperar pues que pasen 58.000 años para esto, sino todo lo contrario, hacerlo pronto. Y que realmente te sientas segura de esta decisión de alejarte. Esta carta del 10 me dice que te refugies en tu familia, en las personas que realmente te quieren, en las personas para quienes tú representas, digamos, algo importante. Te dice, es momento de sentir seguridad, paz, tranquilidad, sentirte como en hogar. Siento que esta persona probablemente sea alguien que tenga un amor compartido, es decir, te esté engañando o te haya estado engañando, y tienes que tomar una distancia súper pronta. Sí, esta carta de esta copa me habla acerca de una persona que contigo tenía todo el éxito, ¿sabes? Es una persona que lo desaprovechó,
y en algún momento pues puede que abra los ojos o no. También me habla de una persona que hacía esfuerzos intermitentes, o sea, hay días en los que esta persona te muestra mucho interés y hay otros en los que te ignora así de que totalmente. Entonces no veo que sea alguien pues que te convenga para estar en pareja. Veamos qué nos quiere decir el oráculo respecto a esta situación. Y tenemos, me dice, el mundo natural necesita de ti. Esta persona yo siento que te dejó muy cargada energéticamente y necesitas hacer algún tipo de ritual que tenga que ver con el elemento de tierra, grounding, abrazar árboles, lo que tú quieras. Pero la vibra es tan pesada que sí necesitas como descargarte de lo que representa, de la energía que mueve. Vamos a ver el otro oráculo que te aconseja respecto a esta relación y te invito a suscribirte, dejarnos un like y un comentario ya mismo. Y bueno, te dice, ven a casa por ti. Mira que te confirman de que es momento de refugiarte en tu familia, en las personas que te quieren, que realmente son para ti. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario, ver la meditación y cuando termines ir a tu ascendente. Y si no le conoces, te recomiendo ver el video de Cáncer. Si solo ves un video, te quedarás con el mensaje a medias. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres. Y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto.
Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.